pasada. Dice lo siguiente: la falsedad genera injusticia. Querido Pontifex, es la cuenta del Papa Francisco. La Conferencia Episcopal Boliviana miente y humilla la dignidad y memoria de 20 hombres que fueron masacrados en Sencata y Sacaba por un gobierno que junto a policías y militares, a título de darnos paz, solo dieron muerte. La CEB poco hizo por ese pueblo. Un tuit que ha realizado la defensora del pueblo al Papa Francisco. Ahora sí, defensora del pueblo, qué gusto que esté en la Red Patria Nueva. Bienvenida, Nico Flores y Daniela Nina le saludan. Nico, Daniela, muy buenos días, un saludo muy cariñoso y fraternal para ustedes y para toda la audiencia que nos sigue en este momento. Nico. Defensora, ¿cuál es la lectura que tiene usted con respecto al informe que está mandando la jerarquía de la Iglesia Católica con respecto a lo que ha acontecido en la gestión 2019, con respecto al caso particular de Sencata y Sacaba? Bueno, hemos hecho una lectura del informe y, bueno, solamente aclarar ante algunos extractos que sacó alguna agencia de medios. Nosotros nos referimos a la falta de fundamentación y la falta de respaldo del informe, porque si ustedes ven, los pocos pies de página que señalan son de notas de prensa. Hay un medio en particular que es el preponderante en esa lectura o en ese respaldo, pero no hay ningún otro tipo de referencia. Creo que eso es importante para destacar. Y lo otro, que es algo que sí nos interesa a nosotros como Defensoría del Pueblo, es que viendo una revisión de la relación de hechos que ellos hacen, vemos primero una ausencia respecto a lo que sucede en Bolivia las noches del 8 y 9 de noviembre, las noches del 10 y 11 de noviembre, lo que pasa con las primeras intervenciones policiales y paraestatales entre el 10 y 11 de noviembre, donde hay los 3 primeros asesinados en manos de la policía y grupos paraestatales. Vemos que existe una ausencia, ni siquiera una mención respecto a la muerte en Betanzos bajo intervenciones militares. No hay una referencia respecto a las 3 muertes suscitadas en el norte integrado de Santa Cruz, donde uno de ellos era un adolescente, igual victimados en operaciones de policía y fuerzas armadas. Y lo más grotesco, que más allá de que ni lo hayan tomado en cuenta, es la referencia que se hace en cuanto a Sacaba y Sencata. En Sacaba se le dan 2 líneas en las cuales hacen referencia a un enfrentamiento. Y eso es básicamente continuar con el discurso de Murillo y de López en cuanto a lo sucedido en Sacaba. Es una forma de revictimización, es una falta de respeto, no solamente a la verdad histórica de Bolivia, sino a la memoria, al honor y la dignidad de los que fueron masacrados y también de sus familiares. Creo que eso también hay que señalarlo. En Sacaba no ocurrió un enfrentamiento, ocurrió una masacre. Hay una diferencia abismal entre un enfrentamiento y una masacre. En ese momento la población civil, el pueblo, el campesinado que se encontraba en el puente Guayani no se encontraba armado, no se encontraba en una suerte de afronte ni de igualdad de condiciones frente a tanquetas, frente a armamento letal, que siempre lo ha negado el gobierno, pero que fueron de ese armamento que salieron las balas que victimaron a las personas, y que la Defensoría del Pueblo, a través de nuestra oficina y nuestros operadores en Cochabamba, hizo una constatación en el día y las horas siguientes en hospitales militares, policiales, públicos, y también se habló con las autoridades en ese momento y no existían ni policías ni militares que hubiesen sido heridos o victimados. Entonces, ¿cuál enfrentamiento puede haber cuando todas las víctimas son de un solo sector, que en este caso era el sector campesino que se encontraba en las afueras de Guayani, en Sacaba? Esa por un lado. Después nos parece igual muy reprochable
que ellos señalen que estaban en una mesa de pacificación y se ven sorprendidos, no sé cuál es el término específico que usan, consternados por la violencia desatada. Bueno, a nosotros no nos consterna la violencia desatada en sí misma, sino la represión estatal que en ese momento surgió. Hay que recordar que en esos días sí había una situación de crisis, una situación de violencia en escalonada, pero que el asesinato de población civil no puede ser una respuesta razonable, no puede ser una respuesta aceptable en un mundo del Estado de Derecho, pero considero que tampoco en un mundo cristiano. Entonces, creo que eso es importante destacar. En el caso de Sencata, hay un informe especial de yacimientos que señala que la operación para sacar gas gasolina en ese momento había sido exitosa. Es decir, que no hubo un enfrentamiento, no hubo un ataque, no hubo nada. Ellos catalogaron como una operación exitosa. Después de que logran sacar el gas y la gasolina, es que comienza no un enfrentamiento, no una violencia cualquiera, sino la siguiente masacre, que es la masacre de Sencata. Y en ese caso hay que destacar que todos los 10 hombres que fueron muertos en el lugar tienen disparos en la cabeza, en los cráneos, tienen disparos en el pecho. ¿Eso qué nos está indicando? Que no eran disparos de disuasión, no eran disparos para que la gente se quede quieta, no, eran disparos para matar a esa población. Que los heridos, muchos de esos gravísimos, también cuentan con heridas que pudieron ser fatales. Entonces, en ese lado tampoco se cuenta con ni un policía o un militar muerto, o sea, no hay un tema de igualdad. ¿Cómo se enfrentan las balas según la Iglesia? Según la Iglesia hay una suerte de equiparación o de igualdad entre la movilización, si se quiere, y las Fuerzas Armadas con balas. No es aceptable. Adicionalmente, en este caso específico, ellos hacen referencia a que la Iglesia hubiese acogido a varios sacerdotes, hubiesen acogido a los muertos o a los familiares, y eso igual dista mucho de la realidad. Pero en caso de que fuera cierto y en caso de que la conferencia episcopal hubiese estado enterada de lo que estaba pasando en la iglesia de Sencata, nos parece extraño que no hayan dicho nada respecto a la persecución o a la forma en cómo los heridos tenían que ocultarse de las fuerzas rabiosas militares que en ese momento estaban en una fronte de cacería. Entonces, ¿por qué no lo dijo? Porque en ese momento, tal vez no lo sabe la conferencia, pero en esa iglesia, en la iglesia de Sencata, se lograron salvar vidas gracias no a una actitud de la conferencia, gracias a una actitud de un párroco sí comprometido con su pueblo, de un párroco que sí pudo ver cómo las avionetas y cómo los militares acechaban a la población, de un párroco que sí se condolió con estas muertes y que obviamente él estaba convencido de que era un atentado contra su pueblo. Pero bueno, la conferencia episcopal poco puede arrogarse esa labor, porque definitivamente en ese momento nosotros constatamos que era una labor alejada. Adicionalmente, en el caso, igual, reitero, en el caso de Sencata, la conferencia episcopal no hace o no señala que al día siguiente de la misma masacre, los aviones volvieron a estar en la fronte en el caso de la población de Sencata. Alrededor de las 9, 10 de la noche volvieron a hacer como un asedio y casi se vuelve a generar una segunda parte. Entonces, creo que estos hechos, cómo lo relatan o lo tergiversa la conferencia episcopal, al menos, si no son observables, son reprochables. Ahora, finalmente, yo quiero hacer como una última apreciación. Ellos hablan tanto el 15 como el 19 de que se encontraban en mesas de pacificación y que, bueno, estas masacres o lo que ellos llaman enfrentamiento y violencia, de alguna forma, pues perjudicaron ese proceso. Y yo me pregunto ahí, ¿cuál proceso de pacificación puede existir cuando una de las partes con la que te encuentras sentado está mandando a matar a la población civil? O sea, es muy difícil. Particularmente la Defensoría del Pueblo en ese momento no estaba pensando no había forma de pensar en mediar entre los militares que estaban acechando a la población y la población que estaba siendo perseguida.
en ese momento lo que correspondía en una vía humanitaria, en una vía de derechos humanos, una vía cristiana, era rescatar esos cuerpos, lograr la atención de los heridos, lograr una suerte de descanso, si quiere, para los que estaban siendo perseguidos. Entonces, eso también nos ha llamado mucho la atención, pero sí, particular e institucionalmente, rechazamos las afirmaciones o la forma en cómo se tergiversa la verdad en cuanto a lo ocurrido en Sacaba y en Sencata. Estamos conversando con la defensora del pueblo, Nadia Cruz. Defensora, entonces, ¿qué memoria están tratando de dar a conocer al pueblo boliviano? ¿Qué memoria están tratando de compartir en el imaginario de la población? Hay varios vacíos para quienes hemos visto, en realidad todos los bolivianos lo han vivido y lo han visto. ¿Qué es lo que se estaría tratando de hacer a través de estas memorias que se ha presentado a través de los jerarcas de la Iglesia Católica? El hecho de obviar, por ejemplo, los informes de la CIDH, el hecho, por ejemplo, de la parte inicial de esta memoria que dice hemos hecho este diálogo para evitar más muertes en el país. ¿Qué muertes se habían registrado hasta el 10 de noviembre? ¿Y cuántas se habían registrado después de la renuncia de Evo Morales? Eso para que el pueblo boliviano lo entienda, defensora. Sí, nosotros tenemos como 3 espacios que hacemos, una que es anterior al 10 de noviembre, otra que se suscita entre el 10 y el 12 de noviembre y la restante entre el 12 y el 25 de noviembre. En el caso de las muertes que son atribuibles especialmente a la implementación de operaciones conjuntas, son 24 muertes, 20 en masacres y 4 en asesinatos en lesa humanidad en operaciones conjuntas en Betanzos y en el norte integrado de Santa Cruz. Adicionalmente hay 3 que ocurren entre la renuncia de Evo Morales y la autoproclamación que realiza Yanine Áñez, donde son asesinados 3 hombres igual, bajo mandos policiales y paraestatales o parapoliciales en ese momento. Y antes de esto, sí ocurren otras muertes, si no recuerdo mal, son 3 muertes o dos muertes que ocurren en enfrentamientos entre civiles, una adicional en Cochabamba, que es el caso del muchacho que le explota la bazoca al lado del cráneo, y adicionalmente hay 7 más que son relacionadas a otros enfrentamientos entre población civil. También se consignan los 2 policías, uno que muere en una turba en el Alto, que es muerto, que es victimado en el lugar, de otro policía que sube de la autopista de La Paz el Alto, también dentro del conflicto en una suerte de refuerzo, también es otra muerte, y otras más que se van desarrollando en ese contexto. Pero atribuibles a las fuerzas del orden propiamente, tendríamos 27 muertes. Estamos conversando con la defensora del pueblo, Nadia Cruz. Ya para concluir, desde su perspectiva, ¿por qué la Iglesia Católica evade explicar estos detalles que son importantes? Por ejemplo, el informe de la CIDH, en la que señala claramente que ha existido masacres en Sencata y Sacaba. Otro de los temas que también obvia la Iglesia Católica es, por ejemplo, la quema de la casa del presidente de la Cámara de Diputados. Sí se habla de Waldo Albarracín, pero no se habla, por ejemplo, la quema del presidente de la Cámara de Diputados, de su casa, del secuestro de su hermano. Tampoco se habla de la quema de la casa del dirigente de la CETSUTCB, tampoco se aborda el tema del gobernador de Oruro, una serie de hechos que se obvia dentro de este informe, ni tampoco se menciona otro de los temas, que es el Decreto Supremo 4079, que establece y da carta blanca el gabinete para que exista una represión hacia el pueblo boliviano. ¿Por qué usted piensa que este informe se ha concluido simplemente con algunas partes y no se declara todo lo ocurrido durante estos días? Algunas puntualizaciones en ese punto, sobre esa consulta que ustedes realizan, sobre lo que haga o lo que piense la Iglesia o la jerarquía de la Iglesia, la Defensoría del Pueblo y particularmente mi persona como defensora de derechos humanos, no tiene particularidad de idea por qué. Sí, institucionalmente nos preocupa que en el caso de las 2 masacres, cuando hacen estas referencias tergiversadas sobre lo que pasó en realidad, nos pareciera, o sea, pensando mal o
pensando bien, que se pretende de alguna forma minimizar la responsabilidad de quienes perpetraron o que atentaron contra la vida de la población civil. Creemos que eso ya es bastante fuerte y al menos, si no es reprochable, al menos cuestionable. Lo segundo es que este documento, que es bueno recalcar, no se titula como informe, sino se titula como memoria, dice mucho sobre lo que queda en la memoria de la conferencia episcopal. Es cierto, no se relatan bastantes hechos, estas primeras muertes que se dan en enfrentamientos entre civiles, que sí denotan la escalada de violencia que existía en el país, no hacen referencia al motín policial o a las consecuencias que se dan a raíz del motín policial, que es el tema de inseguridad, donde se dan las hechos o las quemas de casas en Potosí, en Oruro, en otros lugares, donde también se generó una suerte, empezó el tema de persecución y cacería hacia exautoridades, particularmente el legislativo. No hace una referencia a la denuncia sobre agresión sexual contra el hermano del expresidente de diputados, que es una de las causas fundamentales que lo lleva a la renuncia, es cierto. No se hace referencia a que, por ejemplo, cuando ellos dicen que la Defensoría del Pueblo hizo un reproche sobre la violencia que se desató en Vila Vila, cuando hablamos la fronte que había entre cooperativistas y el sector campesino e indígena, que en ese momento, y eso no debe saber la conferencia, pero habían rehenes. Y hubo un párroco de Oruro que nos acompañó y que pudo constatar la existencia de rehenes. Y que en ese momento ese párroco distante, yo voy a decir, de la conferencia episcopal en su accionar y la Defensoría del Pueblo, nos encontrábamos hasta el 10 de noviembre en el lugar procurando salvaguardar la vida de los rehenes de los ambos grupos que en ese momento se encontraban en la fronte. Eso tampoco está en ese documento de referencia y es algo en lo que la Iglesia efectivamente intervino. Y bueno, serían otra serie de hechos más que sí no son señalados por la Iglesia, pero yo reitero, me imagino que en toda la crisis tan fuerte que vivió nuestro país en 2019 y que todavía consiguió con sus consecuencias el 2020, en la memoria, en la mente y en la conciencia de la Iglesia queda solamente lo que describió ese documento. Ahora, en el pueblo boliviano, efectivamente no. En las instituciones de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo, por supuesto que no. En los organismos internacionales que no viven en Bolivia, que no están dentro de la Iglesia en Bolivia, que no tienen una vida acá, pero que pudieron venir y ver lo que había pasado, entrevistar a las autoridades del gobierno transitorio, a las víctimas, estar en los lugares, pudieron constatar que habían graves violaciones a los derechos humanos, pero eso evidentemente no lo registra en la memoria de la conferencia episcopal. Muchas gracias, defensora, por todo lo que nos ha relatado y el trabajo que también se ha realizado desde esta entidad en defensa de los derechos humanos y evitar la vulneración de derechos precisamente de los bolivianos. Hasta una próxima oportunidad, le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, Daniela, un abrazo, Nicolás, un abrazo para los dos. Igualmente, defensora, muchas gracias por darnos esa lectura y sin duda hay molestia en varios sectores por la invisibilización de algunos hechos que los hemos visto los bolivianos. Bien, vamos a una pausa, amigos, enseguida. Información de último momento.